Hermanos, estamos muy contentos en esta tarde porque estamos teniendo este culto virtual y queremos alabar y glorificar el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre Santísimo, en esta tarde alabamos, bendecimos su santo nombre. Dios Todopoderoso, omnisciente, omnipotente, Señor lleno de misericordia para nosotros, le alabamos y le bendecimos, glorificamos su santo nombre, porque podemos llamarle Padre a través de Cristo Jesús. Señor, gócese usted en este culto, que sea una ofrenda de olor fragante ante usted. En Cristo Jesús se lo rogamos todo con el perdón de mis pecados. Amén. Hermanos, les damos una cordial muy bienvenida a todos los que se están conectando a este culto virtual y esperamos que sea una bendición muy grande al estar todos juntos adorando al Señor, aunque sea a través de la tecnología. Los vamos a invitar a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 16 y vamos a leer los versículos del 16 al 24. Repito la cita, Romanos 16, de los versículos 16 al 24. Y aquellos hermanos que fueron a buscar su Biblia, los invitamos para que la abran y para que estemos atentos a la lectura de la palabra de Dios. Romanos 16, del 16 al 24, dice de la siguiente manera: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosíspater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios añada bendición a su santa palabra. Hermanos, queremos hacer un anuncio que el sábado 12 de diciembre se va a tener un matutino de oración por Zoom de 7 a 9 de la mañana. Repetimos, matutino de oración por Zoom el sábado 12 de diciembre de 7 a 9 de la mañana. Y hermanos, ahora vamos a tener una oración adorando al Señor y pidiéndole que nos ayude a estar fieles, estar en nuestras casas con un corazón bendecido, contrito y humillado, preparándonos para escuchar la palabra del Señor. Oremos. Señor amoroso, nuevamente venimos ante su presencia, rogándole y suplicándole, Señor, que usted prepare la mente y el corazón de cada uno de los que estamos en este culto virtual. Que, Señor amoroso, sintamos esa necesidad en nuestra mente y en nuestro corazón de ser reverentes al estar escuchando su palabra, porque estamos ante su presencia grandiosa, y en el nombre de Cristo Jesús le rogamos todas estas cosas, con el perdón de mis pecados. Amén. Hermanos, ahora nos vamos a gozar
escuchando un canto especial para la honra y gloria del Señor por mi hermana Carolina Devant. Hermanos, nosotros seguimos adorando al Señor en esta tarde con gozo infinito, porque estamos tomados de la mano del Señor y ahora vamos a participar todos en este periodo de alabanza dirigido por mi hermano Edgar Sánchez.
¿Cuánto nos gozamos en escuchar la palabra del Señor, hermanos? ¿Cuánto nos gozamos en escuchar lo que Dios quiere decirnos a través de nuestros mensajeros? Y en esta mañana, vamos a escuchar a nuestro pastor, el hermano Emilio Banfa Vela, con el sermón Mayordomía del Sufrimiento, basado en Romanos 15:30. Ahora dejamos el espacio a nuestro hermano Van y les rogamos, Señor, hermanos, que allí en sus hogares estemos con mucha reverencia escuchando la palabra del Señor. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, amados hermanos y estimados amigos, como siempre, con mucho gozo, saludándoles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseándoles toda clase de bendición. Y también agradeciéndoles el estar con nosotros, el conectarse a esta red social y presenciar este culto, participar en él y también recibir el mensaje de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. El Señor les bendiga, estimados amigos, personas que amablemente se conectan con nosotros. Bueno, hermanos, llega el momento de meditar dentro de este culto en el Día del Señor. Y hoy quiero traer un mensaje que habla de sufrimiento, pero de la forma en que los cristianos debemos manejar el sufrimiento para que resulte en gloria para Dios, en bendición para los que nos rodean y en edificación y fortaleza para uno mismo. Estamos en medio de una pandemia que nos ha traído mucho dolor, mucho pesar, mucha tristeza, pero todo eso que ha venido a nuestra vida, como cristianos, como hijos de Dios, debemos manejarlo, debemos administrarlo sabiamente para tener bendición. Por eso he titulado el mensaje de hoy, La mayordomía del sufrimiento. ¿Sí? La mayordomía del sufrimiento. Bien, está basado en el libro de los Hechos, capítulo 16, y van a ser los versos del 16 al 34 solamente. Del 16 al 34. Y bueno, ustedes reconocerán el pasaje. Trata de cuando Pablo, su compañero misionero Silas, son aprendidos y luego llevados a un calabozo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata este pasaje y vamos a tomar las enseñanzas que el Espíritu de Dios nos conceda tomar, nos conceda recibir. La mayordomía del sufrimiento. Voy a leer el pasaje, hermanos, para enseguida orar y pedir la bendición. Repito la cita, es Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 16, ¿sí? Capítulo 16, los versos del 16 al 34. Comienzo la lectura en el verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ahí nos detenemos, hermanos, en la lectura de la palabra santísima de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hora, Señor, y te damos gracias por tantas y tantas bendiciones que tú derramas en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de participar en este culto a tu nombre glorioso. Gracias, Señor. Y gracias también porque nos permites el privilegio de escuchar, de recibir tu mensaje. Hable tu espíritu, no el hombre, sino tu espíritu a cada corazón. Y en cada corazón haz la obra según la necesidad de cada uno. Pedimos pues, Señor, tu santísima bendición en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. La mayordomía del sufrimiento. Necesitamos saber manejar el sufrimiento, hermanos, porque este vendrá. Sí. No puede haber ningún ser humano, ningún cristiano,
que no tenga algún padecimiento, algún pesar, algún dolor. El sufrimiento viene, pero aquí lo importante es saber manejarlo, lo digo de nuevo, para la gloria de Dios, para bendición de todos los que nos rodean y para edificación de sí mismos. Necesitamos aprender a manejar el sufrimiento. Perdón, hermanos. Hallamos en este pasaje al apóstol Pablo, acompañado de Silas, en su segundo viaje misionero. El Evangelio hasta ese entonces había sido predicado solo en Asia, pero el Señor quería que también se anunciara en Europa. Por esto los misioneros fueron guiados por el Espíritu Santo a Macedonia. Y la primera ciudad que tocaron fue Filipos. Ahí encontraron puertas abiertas para el Evangelio, pero como siempre sucede, repito, como siempre sucede, el enemigo se hizo presente para estorbar la obra del Señor. Es necesario recordar que cada uno de nosotros, usted, hermano, yo, cualquiera de nosotros, se enfrentará al adversario tan pronto decida avanzar en su consagración al Señor. Mientras usted siga de lejos al Señor Jesucristo, mire, no hay problema, todo irá perfectamente bien. Pero en el momento que sienta en su corazón el llamado del Señor a una entera consagración y usted responda a ese llamamiento, entonces tendrá problemas. ¿Sí? Así es. Recuerdo en los inicios de mi pastorado, de mi ministerio pastoral, hace como 44 años, que estábamos en el sepelio de un ancianito llamado don Esteban López. Ese don Esteban fue uno de los primeros creyentes en Cristo después de la Revolución Mexicana en un pueblo llamado León Guzmán, Durango, cerquita de Ciudad Lerdo, Durango. Y él quiso que en su casa se iniciase una obra, se predicara el Evangelio, así que él fue el fundador de una iglesia rural que tuvo el nombre de Betel, en León Guzmán, Durango. Bueno, pues estábamos en ese momento, el hermano murió y lo estábamos sepultando, ¿sí? Y bueno, se estaba bajando el cuerpo a la fosa y cuando estaba sucediendo eso, una hermana dijo en voz alta: «Feliz don Esteban, porque ya no tiene sufrimientos». Y ya, fue todo lo que dijo. Y entonces un hijo de don Esteban, Guillermo López, que era el encargado de esa iglesia rural, Betel, entonces él respondió y dijo estas palabras: «Sí, mi padre ya es feliz porque no tiene problemas. Y no tiene problemas, ¿por qué? Porque está muerto». Y luego volvió, o añadió, mejor dicho,
Así, un cristiano que no tiene problemas es porque es un cristiano con una fe muerta. Sabias palabras, hermanos. Así nosotros, si queremos no solo estar vivos, sino espiritualmente avivados, esperemos problemas. Y estos traen consigo alguna clase de sufrimiento, y es aquí donde debemos ser buenos mayordomos del sufrimiento. Es necesario saber recibirlo, pero no solamente eso, sino administrarlo, para que todo resulte para la gloria de Dios, para bendición de los que nos rodean y para edificación espiritual propia. Veamos a Pablo y a Silas como buenos mayordomos del sufrimiento. Bien, hermanos, su Biblia abierta, libro de los Hechos, capítulo 16. Voy a utilizar los versos del 16 al 21. Y aquí les pido, hermanos, que veamos lo que motivó el sufrimiento. Veamos lo que motivó el sufrimiento. Y dice la palabra del Señor así, comienzo en el verso 16. Perdón, hermanos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Qué motivó, hermanos? ¿Qué motivó el sufrimiento de los misioneros? Bueno, primeramente podemos decir el enojo de los amos de aquella muchacha. Esa muchacha era esclava y tenía amos, y entonces ellos se enojaron. Pero yendo un poco más allá, podemos ver, hermanos, que fue el enojo de Satanás. ¿Por qué? Pues porque se estaba predicando el evangelio en aquella ciudad, porque se estaba formando ya una hermosa iglesia que era especial y fue muy especial en la vida del apóstol Pablo, la iglesia de Filipos. Entonces, el enojo de Satanás. Pero yo quisiera, hermanos, invitarles a ver un poquito todavía más allá. ¿Qué motivó el sufrimiento de los misioneros? Principalmente, hermanos, principalmente la decisión de ellos de no condescender con el mundo ni con el enemigo, según este pasaje. Miren, los apóstoles estaban cumpliendo con su ministerio de la predicación de la palabra de Dios y de Satanás. Pero Satanás
y la oración. Pero Satanás no pudo esperar más. Envió a aquella muchacha con espíritu de adivinación para perturbar a los predicadores. No notamos nada malo en las palabras de esa niña, según el texto griego, parece que era una adolescente, una niña, una señorita, una doncella. No podemos ver que haya algo malo en esta joven, ¿sí? De hecho, hermanos, ella estaba diciendo la verdad. ¿Qué decía? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Estaba diciendo la verdad. Pero no todo lo que brilla es oro, amados hermanos. Pablo discernió el espíritu de esa señorita y pudo ver dos cosas. Primera, la fuente, es decir, ¿de quién provenían esas palabras? ¿Provenían de Dios? ¿Provenían de Jesucristo, del Espíritu Santo? No. ¿De quién? Del diablo. Del diablo. La segunda cosa que él vio, ¿sí? La fuente, el propósito. ¿Cuál era el propósito de aquellas palabras? Pues hermanos, no había otro propósito más que dije ahorita, el molestar, el entorpecer la obra de Dios, la obra de los misioneros. Miren, vuelvo a decir, esta muchacha estaba diciendo la verdad, pero era el espíritu malo quien la estaba diciendo. Si Pablo avalaba lo que ella decía, diciendo, sí, miren, lo que ella dice es verdad. Somos siervos del Dios Altísimo y estamos anunciándoles el Evangelio de Cristo. Si Pablo avalaba esas palabras, entonces la gente le creería a ella. Pero si luego, en lugar de decir la verdad, decía mentiras, la gente le seguiría creyendo. La gente seguiría creyendo a esa joven. Por eso Pablo actuó con el poder del Señor, porque no debe haber solidaridad con el mundo, mucho menos con el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y cuando no estamos de acuerdo con el mundo, cuando no estamos de acuerdo con el enemigo, entonces tenemos sufrimiento. Tenemos sufrimiento. Nosotros como cristianos no debemos estar en unidad con el adversario, ni mucho menos hacer lo que él dice, ni estar de acuerdo con su proceder. Nosotros hemos de seguir invariablemente la palabra de Dios y todo lo que Dios nos ordena en ella. Todo. Nada más que a veces pensamos que Dios como que se equivoca un poquito y que mejor sería la cosa de esta otra manera. Por ejemplo, el Señor nos ordena, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Segunda a los Corintios 6:14. Y esto, todos lo sabemos, se refiere a que Dios prohíbe estrictamente casarse con un inconverso. Sin embargo,
tenemos muchos matrimonios que llamamos mixtos en nuestras iglesias. ¿Por qué? Bueno, porque creemos que Dios se equivoca un poquito en esto y que es mejor de esta otra manera. Creemos ser más poderosos que Dios y que podemos cambiar a la pareja, al cónyuge. No. Y proceder así nos traerá consecuencias. A los jóvenes, a las señoritas, se les hace que se les va el tren, que se les pasa el autobús, o que se les va y pierden el avión. Y entonces se unen con una pareja que no es creyente. Sí. Pero el cristiano, hermanos, no debe condescender con el mundo. Debe seguir invariablemente la palabra de Dios. Así lo hizo Pablo y sus compañeros en este ejemplo de aquella muchacha que adivinaba. Debemos mantenernos en obediencia a la palabra de Dios. Sí, traerá sufrimiento como pasó aquí, como vamos a ver más adelante, pero por eso debemos ser excelentes mayordomos del sufrimiento. Bueno, ¿qué motivó el sufrimiento de los misioneros? Bueno, el enojo de los amos de aquella señorita, el enojo de Satanás, ¿sí? Pero más que eso, hermanos, el apego incondicional de los misioneros a Dios y no condescender con el mundo ni con el enemigo. Veamos un segundo punto, hermanos, dentro de esto de la mayordomía del sufrimiento. Voy a leer ahora los versos del 22 al 24 y veamos en qué consistió el sufrimiento. ¿En qué? Bueno, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿En qué consistió el sufrimiento de los misioneros? Bueno, en un gran sufrimiento físico. Sí, físico. Notemos 5 cosas en estos versículos. Primero, fueron azotados con varas. Segundo, fueron azotados mucho. Tercero, fueron echados en la cárcel. Cuarto, fueron metidos en el calabozo de más adentro. Y por si todo eso fuera poco, 5, fueron atormentados en un aparato llamado cepo, donde a veces ponían solo los pies y ese aparato aprisionaba los tobillos. Pero a veces, hermanos, el tormento era mayor, cuando no solamente los tobillos, sino también las muñecas eran puestas ahí. Entonces el prisionero estaba totalmente doblado y así permanecía muchas horas. Aunque aquí nos dice, hermanos, la Escritura que solamente aseguraron sus pies en el cepo. Sí. El sufrimiento físico es terrible. Sí. Por eso muchas personas temen, sí, verdaderamente temen mucho sufrir así. El sufrimiento físico.
Recuerdo a un artista de hace ya muchos años, Ari Telch, que él siempre decía que él temía 3 cosas. Primeramente, a la soledad. Número 2, a la vejez. Y número 3, al sufrimiento físico. Sí. Él no quería sufrir enfermedad, no quería sufrir dolor. Y hermanos, Satanás puede acercarse a nosotros con sufrimiento físico, como lo hizo, nos narra la Biblia, con el patriarca Job. Sí. Déjenme leerles lo que dice Job 2:7. Dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job 2:7. Pero ya sabemos que Satanás no solamente puede causarnos dolor físico, sino también sufrimiento moral y espiritual. Yo no estoy diciendo que toda enfermedad y también todo pesar sea por causa de Satanás, pero sí digo que esa prueba por la que está pasando, por ese dolor que ha llegado a su vida, esa pena, esa angustia o preocupación que tiene, quizá por usted mismo, quizá por sus seres queridos, quizá por los estragos de esta pandemia, Dios los puede tornar para su gloria y honra y para bien de usted mismo y de los que le rodean. No en vano está escrito. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Así que, amados, queridos, manejemos el sufrimiento. Sí, seamos buenos mayordomos. Sí vendrá por causa del enemigo, por causa de muchas cosas, pero debemos saber manejarlo, como lo hicieron Pablo y Silas. Bueno, entonces, hermanos, ¿qué fue lo que motivó el sufrimiento de los misioneros? Pues el que no condescendieron con el enemigo. ¿Y en qué consistió este sufrimiento? En un enorme sufrimiento físico. Sí, físico. Pero vamos a ver ahora, hermanos, cómo manejaron el sufrimiento. Veamos la mayordomía del sufrimiento de estos misioneros. Voy a leer ahora los versos 25 y 26. Vean, amados hermanos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Bueno, ¿cómo manejaron ellos el sufrimiento, hermanos? Bueno, ellos usaron el poder de la alabanza. Oraban y cantaban himnos a Dios. Ellos no renegaron, no proliferaron palabras de acusación, disgusto o reproche al Señor. Sabían que parte del ministerio es el sufrimiento por Él, como el mismo Pablo lo expresara a los mismos filipenses más adelante. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Filipenses 1:29. Ciertamente el apóstol a los gentiles sufrió mucho por Cristo. Ustedes pueden ver en el capítulo 11 de 2 a los Corintios una larga lista de sus
padecimientos. Él sufrió mucho por Cristo, pero también sabía lo beneficioso que es una buena mayordomía del sufrimiento, y así lo hizo. Estaba sufriendo, sí, pero ¿qué hacía? Oraba y cantaba himnos al Señor. ¿Ha usado usted el poder de la alabanza? Si ahorita está en un momento difícil en su vida, pruebe esto. Alabe al Señor. Alábelo por todo lo que Él es, por su amor, por su misericordia, por su gracia, por su bondad. Alábelo, alábelo, porque Él sabe lo que hace, Él sabe por qué permite algunas cosas, Él lo sabe todo y Él no se equivoca. Alabe usted al Señor. En verdad que hay o da excelentes resultados, porque es en la alabanza cuando uno se abandona totalmente en los brazos del Señor. Fanny Crosby fue una mujer ciega desde escasos 6 semanas de vida. Pero nunca renegó del Señor. Ella vivía siempre alabando a Dios. Ella escribió más de 8,000 himnos, muchos de los cuales cantamos en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, en nuestros cultos. Por citar unos, a Dios demos gloria, avívanos Señor, y muchos otros más. Pero quisiera que me permitieran citar de una manera especial la segunda estrofa de uno de sus himnos, titulado En Jesucristo el Rey de Paz. Es el número 323 en nuestro himnario bautista y dice así: en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. El coro dice: gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Así usted alabe al Salvador, alabe al Señor en cada dificultad, sea mayor o menor en que se encuentre. Alabe a su Señor y Dios hará su obra, y usted verá cómo su confianza, cómo su fe crecen, aumentan, se fortalecen, se vigorizan. ¿Sí? Pablo y Silas, en vez de orar, si ellos hubieran, en lugar de orar y alabar a Dios, hubieran renegado, hubieran echado a perder todo, porque no era el plan así. Ellos supieron tener una buena mayordomía de su sufrimiento. Ellos dieron testimonio de que dependían solamente de Dios y su gran poder. Amados, la alabanza tiene poder, así como la oración. Este pasaje nos enseña que la alabanza provoca terremotos, rompe cadenas y abre puertas. Yo sé que le ha tocado sufrir de alguna manera en medio de esta pandemia, pero usted no se canse de alabar a Dios. Alábelo
con todas sus fuerzas. Vuelvo a decirlo, Él nunca se equivoca en todo lo que Él hace o en todo lo que Él permite. Bueno, hermanos, entonces, ¿qué motivó el sufrimiento de los misioneros? Pues que ellos estuvieron apegados al Señor y no quisieron condescender con el enemigo. ¿En qué consistió el sufrimiento de estos misioneros? Bueno, en un gran sufrimiento físico. Les tocó sufrir así. Pero ¿cómo manejaron ellos este sufrimiento? En lugar de renegar, de acusar, de reclamar, ellos oraron y alabaron a Dios y todos los presos los oían. Era medianoche, pero ninguno estaba dormido. Bueno, vamos a terminar, hermanos, con los resultados. Veamos los resultados de una buena mayordomía del sufrimiento de estos misioneros. Termino con los versos del 27 al 34. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Cuáles fueron los resultados de esta buena mayordomía del sufrimiento de parte de los misioneros? Oh, hermanos, los resultados son excelentes. Excelentes. Pues no solo Dios es glorificado, no solamente el creyente es edificado, sino siempre habrá personas. Lo vuelvo a decir, siempre habrá personas que se entreguen a Cristo. Cuando hay una buena mayordomía de su sufrimiento, hermano. Porque ese testimonio es el más impactante. Siempre habrá personas que se conviertan al Señor. Aquí se nos habla de la salvación del carcelero principalmente, pero también se nos habla de la salvación de toda su familia, Y puedo agregar algo más, hermanos, sin temor a equivocarme, de todos los presos, sí, de todos los presos. Pero el enfoque aquí, hermanos, es el del carcelero de Filipos y su familia. Me encanta, hermanos, me encanta leer y releer, me regocijo en esta historia, porque aquellas personas creyeron, de veras creyeron de corazón. Sí, se ve. El terremoto fue a la medianoche. Pues en aquella misma hora, dice el verso 33, el carcelero les llevó a su casa. En esa misma hora a todos se les habló de Cristo y a esa misma hora todos recibieron a Cristo y todos se bautizaron. Creyeron de verdad, creyeron. Lavaron las heridas y también les sirvieron la cena.
todos cenaron, regocijándose en su nueva fe en Cristo. En este dice aquí, creerle a Dios. Se regocijaron ahora en este nuevo camino que habían escogido, que habían elegido. Hermanos, cuando hay una buena administración, buena mayordomía de nuestro sufrimiento, siempre habrá resultados positivos, maravillosos. ¿Quisiera usted tener siempre resultados así? Entonces es tiempo de practicar una buena mayordomía de todo lo que el Señor le da o permite que llegue a su vida. Pero si lo único que está recibiendo ahorita es sufrimiento, entonces sea un buen mayordomo de esto y todo será de gran bendición. Cuando uno está en algún padecimiento, es muy excitante esa santa expectativa de cómo Dios nos va a sacar de esta situación. Piensa en ello. Estoy en este problema, pero ¿cómo le hará el Señor para sacarme? Porque Él le sacará adelante de toda circunstancia. ¿Cuánta razón tiene el salmista cuando decía, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones? Más adelante en ese salmo dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y al final dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 46. Nuestro Señor nos invita a administrar sabiamente todo lo que recibimos, aun cuando sea sufrimiento. Hagámoslo, amados hermanos. Si lo hacemos, vuelvo a decirlo, siempre habrá excelentes resultados. Entonces, el Señor encamine nuestro corazón a decidir siempre glorificar a Dios en toda situación, aún en las más adversas, confiando en el poder de Dios para salvarnos de todo trance agudo. Así sea. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre amoroso, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias por ser bueno y misericordioso con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos anima a hacer esto, Señor, de administrar todo lo que recibimos, aún el sufrimiento. Ayúdanos, Padre. Humildemente te rogamos fortaleza, sabiduría, para poder hacer lo que tú nos pides hacer aquí, como nos lo ejemplifican estos misioneros. Rogamos, Señor, tu bendición. Rogamos que tu Espíritu Santo sea con nosotros. Rogamos, Señor, ayúdanos en medio de esta situación. Queremos tener esa santa expectativa de cómo tú nos sacarás adelante de esta pandemia. Te lo rogamos, Señor. Apelamos a un Dios justo, pero también misericordioso, amoroso, bondadoso. Óyenos, oh Dios, y danos alivio. Concédenos, Señor, volver a congregarnos, estar juntos, tener el calor espiritual unos con otros, y que el amor de Dios y el amor unos por otros fluya, corra. Padre, te rogamos esto. Mientras tanto,
bendícenos, bendícenos en nuestros hogares, bendícenos en nuestras familias y bendícenos en nuestras personas, en nuestro salir y entrar, en nuestro ir y venir. Concédenos tu poder protector, tu gracia, tu bendición. Seguimos orando por todos los enfermos, no solo de nuestra congregación, no solo de nuestra ciudad, sino de todo el mundo, Señor. Danos alivio. Pon tu mano de poder y di la palabra, y toda esta tierra y todo este mundo sanará. Pedimos esta bendición con acción de gracias en el santísimo nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Como siempre, hermanos, deseándoles toda clase de bendiciones. El Señor sea con ustedes. El Señor les acompañe cada día y cada día a cada instante. Rogamos esto en nuestra oración y ruego delante del Señor. Que Dios les bendiga a ustedes, a sus apreciables familias. Muchísimas gracias.